Seguimos en las 5 de las 7 y ahora vamos a analizar unas declaraciones que vamos a decirlo con todas sus letras. Es el jefe de vida, pero el jefe de vida es exministro del señor Ollantumala. Sus palabras no son precisamente, vamos a decirlo así, objetivas. No deja de ser una autoridad competente en el tema del tráfico de drogas, pero sí creo que de alguna manera ha dicho, un poco lo mismo que lo diga él o alguien más, algo que se siente y se intuye, y es que hubo un abuso en el caso de conmutar las penas a narcotraficantes. Vamos a escuchar primero las declaraciones del jefe de día, el señor Otárola, y luego conversamos con nuestros invitados al respecto. Más de 5.000 indultos sin conmutaciones. 3.200 de estos indultos y conmutaciones referidos directamente a casos de tráfico ilícito de drogas y 400 de estos casos vinculados a tráfico ilícito de drogas en su modalidad de agravada. No le han hecho ningún bien al país y vemos cómo exministros de Justicia señalan directamente a quien ha hecho uso de estas facultades como el principal responsable en esta política que, repito, no debe volver a pasar en nuestro país debido a los resultados lamentables que ha tenido en el combate contra el narcotráfico. Bueno, repito, que las palabras que diga el señor Otárola no sean de alguna manera parte de lo que piensa mucha gente, no es el tema. El tema es, ¿por qué, no? ¿Por qué el señor Otárola lo sacan a disparar siendo un funcionario que tiene que ver el tema de las drogas más allá del tema netamente político? Pero acá porque es clarísimo, ¿no? Porque el gobierno quiere que se hable de los narcoindultos, no de las agendas. Y lo repetirán una y otra vez. Se ve además en la prensa que ellos manejan, ¿no? Todo el tema siempre es ese, repitiéndolo una y otra vez. Para comenzar, han creado el titular, se llama narcoindultos. ¿Por qué? En primer lugar, son conmutaciones, no son indultos. Las conmutaciones, los indultos fueron 23 de los 5.000. El resto fueron conmutaciones. Es decir, ¿conmutación qué es? Bajar trabajas y te bajan tu pena. Ya. En segundo lugar, efectivamente, 400 de la fórmula agravada. Pero de esos le llaman fórmula agravada a haber estado con otra persona, aunque sea un paquetero. Y entonces, graves realmente, han habido 14 casos. Y de los 14 casos, 3 tienen sindicación de dinero que ha habido ahí de manejo, etcétera. Muy bien, las cosas en ese sentido hay que puntualizarlas, pero hay que reconocer una derrota de carácter mediático, psicosocial, en el sentido de que la palabra narcoindulto la han pegado con todo y han llegado a decir que son 5.000 narcotraficantes indultados. Y de los cuales solamente se ha conocido el caso de uno que ha cometido una reincidencia. El resto no ha reincidido. Al final son personas que cumplieron su condena y salieron y supuestamente han pagado con la sociedad. Es cierto que políticamente suena pues a error, suena a la forma en que la pintan a un traspié, pero es evidente que una prerrogativa presidencial de esa índole no ha encontrado por parte de quienes la agitan permanentemente la posibilidad de inhabilitar o castigar a Alan García. Sí, de utilizarla políticamente en la campaña electoral, pero estamos convencidos de que al final, cuando se señalen correctamente las cifras, este tema se ubicará en su lugar. No creemos que vayan a sancionar a ningún ministro ni a ninguna persona de alto nivel. Sí, probablemente hubo corrupción en la comisión esta, y ahí tendrán que asumir su responsabilidad quienes estuvieron allí, y nosotros simplemente estamos a la espera de que se resuelva como un tema judicial, ¿no? Varios aspectos. Creo que en la opinión pública, más allá de que se hayan inflado cifras o no, hay demasiada información que sale. Hay casos específicos en los que el presidente García decidía bajar más la pena de lo que le recomendaba a la Comisión de Indultos, y el hecho de que hay un juicio, porque aparentemente corrió dinero por esos indultos, no sabemos hasta qué niveles, pero está claro que corrió dinero, ¿no es cierto? Sí da cuenta de una ligereza que yo sí, no sé qué opina en este caso Cecilia Chacón, pero yo sí creo sobre la cual el presidente Alan García no ha expresado ningún, no digo mea culpa, porque digamos que no sería sensato que dijera fue mi culpa, pero que sí dijera, carajo, qué mal me he hecho tú esto, pues, ¿no? O sea, teníamos una política que queríamos que fuera seria y al final, de aquí para acá, se hizo, o sea, no hay ningún arrepentimiento de haber tenido a su cargo a gente como Facundo Chinguel, vamos, ¿no? Que no es, pues, alguien a quien yo pondría a indultar está bien, pero, a nadie, ¿no? Pero eso yo creo que no tiene ningún problema en hacerlo y en reconocerlo. Pero el tema está en que él ha obrado de buena fe con personas que le llevaban expedientes completos. Él no veía a las personas. Él leía un expediente y ahí aparecía que una persona estaba muerta en vida, Mauricio, y ahí leía otro expediente y decían que había cumplido tal pena. Él no tenía por qué sospechar de que había un delito detrás a la hora de pero ya lo hay, ¿no? Y no puede ser
ser que salga a decir yo volvería a hacer exactamente lo mismo que hice, como creo que eso es lo que molesta, ¿no? Que no haya ninguna conciencia de que se puso en la calle a quien no se debía poner. Bueno, ¿no? pero es que tampoco, por eso, mira, eso se ve con la reincidencia. El gobierno del señor Ollanta también ha puesto en la calle 78 narcotraficantes extranjeros mediante una sola resolución y nadie dice nada. Y también hicieron eso los gobiernos anteriores. Las políticas de despenalización suponen este tipo de políticas. Ahora, puede haber parecido una exageración, puede haber parecido demasiado, pero no ha afectado, como está diciendo el señor Otárola, asesor del señor Ollanta Humala, seriamente la lucha contra la criminalidad, porque no ha habido ningún caso de reincidencia, más que uno y en un ámbito menor. O sea, al final esas personas están en la sociedad y no han vuelto a cometer delito. El problema no están en los que se soltaron, sino en los que nunca atrapan, por dicho sea de paso. Sino que aquí el cuestionamiento, más allá de la facultad que tiene el presidente de la República de indultar, porque esa es su facultad, ¿no? Así lo dice la Constitución, y mientras la Constitución lo siga diciendo, él y todos los demás presidentes podrán seguir indultando. Pero aquí el cuestionamiento no es sobre a quién le dio los indultos, ni cuánto tiempo, etcétera, etcétera, sino que se sospecharía que podría haber habido dinero de por medio para conceder esos indultos. Bueno, hay un juicio, ¿no? Hay un juicio al respecto. Obviamente hay un juicio. Pero es un juicio basado en dos casos en los que no se señala que ninguno de los altos funcionarios haya recibido directamente el dinero. Hay un juicio en estos momentos, esperemos que se haga con celeridad, y obviamente el hecho de haber puesto una firma o el hecho de haber sido ministro en ese momento no indica necesariamente que quien recibió la plata fue el ministro o el mismo presidente de la República. Para eso hay un juicio que yo espero que se vea lo antes posible, y habría sí, creo yo, y en esto coincido contigo, Patricia, haber de alguna manera, porque más allá de que la plata no haya sido recibida por Juan o por Pedro, hay una cierta responsabilidad por las personas que pones debajo tuyo, del señor Chinguel o cualquier otro que el Poder Judicial determine que fue quien recibió la plata. Y yo creo que en ese sentido, no incluir al presidente García en la investigación, ojo, le ha hecho más daño que bien. Ahora, en ese sentido... Más daño que bien, ¿no? Sí se lo incluyó, porque la investigación la hace el Ministerio Público. Pero en ese sentido... La investigación no la hace el Poder Judicial, el Poder Judicial solo juzga. El que investiga es el Ministerio Público, y el Ministerio Público no lo incluyó para ser acusado, sino simplemente lo excluyó porque no encontró ninguna responsabilidad directa. No hay un solo testimonio, no hay un solo documento, no hay nadie que diga, me dijeron que Alan García, nada. Entonces, si no tienes eso, no puedes acusar. Fue excluido por el señor Peláez Bardales, que dijo no va. Pero después a pedido de uno fiscal que sí dijo, hay 27 casos firmados de puño y letra de García, conmutando penas mucho más de lo que pide la... Pero eso no es delito, pues. Él podría hacer conmutaciones sin expresión de causa. Mira, en la medida en que hay alguien debajo que está recibiendo plata, yo iría hasta las últimas consecuencias. Está bien. Pero él fue investigado por el Ministerio Público. El Ministerio Público no encontró responsabilidad penal. Las investigaciones las hace el Ministerio Público, las acusaciones las hace el Ministerio Público y los juzgamientos las hace el Poder Judicial. Mauricio, hay un pedido de un fiscal anticorrupción para incluir en la investigación a Alan García ya y pues, tienes Peláez Bardales le dice... Sí, pues, pero no porque no había ningún indicio. O sea, dime qué indicio de delito. ¿Cómo va a haber un indicio si ni siquiera lo deja investigar? No, sí lo investigó. No investiga, pero ¿cómo crees que determinó que no había delito? Pero el señor tenía 27 sentencias firmadas. ¿Pero con qué evidencia? 27 sentencias de puño y letra de García. Pero firmar de puño y letra no es delito, es su prerrogativa, si todos van firmados por él. Pero encima les conmuta menos la pena de lo que decía la comisión. Es su prerrogativa, el presidente puede conmutar sin expresión de causa porque le da la gana, es su prerrogativa. Si el presidente pone una comisión para indultar narcotraficantes, que es una payasada, pero a la que se le cuela gente que no debe... La comisión recomienda esa atribución presidencial, y él dice que era no es delito. Su obsesión que salieran de la cárcel, pero lo menos que hace es Juacatán, no metes a ver hasta dónde llegaba la responsabilidad penal. Y la única rebaja es uno que tenía 7 y le rebajaron a 6. Esa es la única rebaja. La única pero no es delito. ¿De dónde va a ser delito? Ayer te escuché decir, él ha debido firmar nada más. O sea que por leer lo que firmas, ahora es delito. Al contrario. No, yo no dije eso. Yo dije que si él hubiera dado trámite burocrático... El trámite burocrático... pero se comprometió. No hay trámite burocrático. Lo que hace la comisión es simplemente traerte una recomendación y es el presidente el único que puede hacer la conmutación. Bueno, y el presidente se responsabiliza de lo que firma. Si eso no lo vuelve hacer cambios a mano es su prerrogativa. Gracias, Mauricio, lo has explicado mejor que yo. Es su responsabilidad. Por supuesto que es su responsabilidad, pero no es penal su responsabilidad para que tú quieras meterlo en un juicio. Es una responsabilidad constitucional, es su prerrogativa. Que no se le dejó hacer fiscalía su trabajo. Tan es su responsabilidad que cuando se equivocó ostensiblemente anuló el caso Cuchillat.
porque fue un indulto humanitario y la persona estaba muy bien, entonces dijo yo lo anulo. Y hay personas que dicen que se ha vulnerado la majestad de la cosa juzgada que establece el indulto. Entonces se ha generado todo un problema y hay incluso un juicio. Pero cuando él es consciente de una equivocación, la hizo. Pero el resto son políticas penales. Mauricio, hubo una política, en fin. Si tú retrúcale que tú eres invitada. Yo creo que él tendría de todas maneras que reconocer que en algún momento dijo que ponía las manos al fuego por el señor Chinguel. Y que pidió que se le borrara todo lo que declaró en la comisión en el Congreso de la República. Yo no estoy diciendo que el señor Alan García... una acusación en el Congreso de la República. Yo no estoy diciendo que el señor Alan García es culpable. O sea, no puede decir eso que no. Tiene una acusación en el Congreso de la República. Ha intentado borrar todo lo que dijo al respecto. Lo que sí es verdad es que obviamente él... se podría decir. Yo tampoco estoy diciendo que sea culpable, ojo, no, obviamente. No es esa mi posición. Hay un juicio, tendrá que ver el juicio. No solo hay un juicio, hay una acusación constitucional. Hay una acusación, pero efectivamente... Que no es el espacio donde se debería ver un tema como este. Él trató de que no se investigue a través de ciertos tampoco temas, vamos a hacernos los No es tontos cierto tampoco, no trató que no se investigara. Lo único que pidió era que le dijeran de qué lo estaban acusando. En ese sentido... Y me permito recordar que esa sentencia que salió en su favor, hasta ahora no es vigente, porque el procurador del Congreso la sigue apelando y han pasado 4 años, y hasta ahora no es vigente esa sentencia. Y en el Congreso no la han aplicado. Aquí lo real es que hay una campaña política que está haciendo uso de cualquier herramienta para poder desprestigiar a cualquier persona. Y es verdad también que si él tal vez en un primer momento hubiera sido más transparente en ese tema en cuanto a lo que tenía que investigar la comisión y luego en lo dicho sobre el señor Chinguel, que yo tampoco estoy diciendo que sea culpable porque eso lo determinará el Poder Judicial, pero se apresuró, pues, ¿no? Se apresuró a dar declaraciones que lamentablemente ahora la oposición y sus enemigos políticos lo están utilizando en su contra. Pero eso entonces, no podemos negar que efectivamente cometió un desliz, un error, llamémoslo como quiera, que ahora sus enemigos políticos lo están utilizando en contra de él. Bueno, es verdad, pero su desliz es haber confiado en alguien. Yo no estoy diciendo que es culpable. O sea, él confiaba en Facundo por sus actos como presidente. Y lo menciona como una persona aprobada porque así lo consideró, ese es su delito. Bueno. Si es que tienes una facultad entre caras manos vemos, y tal vez corazones no sabemos. Y tal vez esto debería ser para una cosa, ¿debería ser el indulto una prerrogativa exclusivamente presidencial o debería haber una comisión que simplemente decida independientemente del presidente? Ojo, para proteger al presidente de la República. El presidente debe tener la última palabra porque hay una comisión. Lo que pasa es que esta comisión... ¿Y por qué cree que la última palabra es más sabio? ¿Es más qué? ¿Por qué? Porque es más una nada, prerrogativa presidencial, pero más allá más de eso, ego, más presión, más problemas. En estos momentos es constitucional. Cualquier cambio se hay en todas las tendría que constituciones hacer, del mundo. No, perdóname, Mauricio, no está en todas las constituciones del mundo. En casi todas. No, es verdad. En Europa y en Estados Unidos. ¿Sabes también por qué se hace? Porque eso como es el Poder monárquico. Judicial es tan lento, imagínate una persona, o sea, es que lo que pasa es que lo estamos llevando a hechos negativos, pero la intención es positiva. ¿Qué pasa si una persona de 75 años con cáncer terminal está en una cárcel? Mientras el proceso judicial no creo que debiera ser... el indulto lo firma el presidente. Sí, pero no debería ser tan discrecional. Debería ser vinculante la comisión, lo que diga la comisión y salvo excepción y justificada el presidente puede cambiar de opinión. Pero no puede ser tan discrecional. Lo que pasa es que porque le das demasiado poder a una persona que al final la persiguen por lo que no le gusta pues a Mauricio. Si tiene tanto poder y él es el que decide las consecuencias de esos actos, le van a caer Por eso encima. yo digo, yo puedo reconocer que políticamente se considera esto como un error o lo que fuera, pero al fin y al cabo los presidentes la están utilizando y la han utilizado. Valentín Paniagua sacó a más de 700 terroristas. Toledo sacó a una israelí que era al final, pues, amiga, pariente. Nosotros matamos menos, ese es el concepto. No, yo creo que es una a lo que me refiero es que cada uno asume su responsabilidad. Es una prerrogativa. Cada uno asume su responsabilidad. Yo preferiría que no la Solo que yo no he visto juicios de los casos anteriores. Lo que está en cuestionamiento no es la prerrogativa per se. Lo que está en cuestionamiento es si hubo o no dinero de por medio para otorgar los institutos. Yo creo que la prerrogativa per se debería estar en cuestionamiento, pero es una opinión personal. Podría, ¿no? Bueno, modifiquemos la Constitución. Cualquier congresista puede presentar una iniciativa legislativa para cambiar el tema constitucional. Eso no hay ningún problema. Que el presidente tenga la última palabra, pero que la comisión que el tema de la comisión sea vinculante y salvo expresa, o sea, que deje bien claro, me zurro en lo que la comisión me ha dicho y indulto, no indulto.
¿no? Eso es pero que factible. haya una... O sea, tú trasladarías el poder del presidente, en este caso, a Facundo Chinguel, ya que sea él el que lo haga. Mauricio, no, yo no, vamos a poner las Mauricio, cosas con nombre y Mauricio, apellido. yo pues, no entonces, elegiría mira, nunca a Facundo Chinguel. No, ya lo estás señalando culpable y no lo es elegiría todavía. a Facundo, pero igual, Pero eso aunque es lo no que sea estás diciendo. culpable... Tú estás diciendo que aun- la comisión sea la que tenga la prerrogativa, ya no el presidente. Entonces, mira, si hay corrupción, puede haber Mauricio abajo, Mulero, arriba que el o más APRA no abajo. puede conseguir mejor gente que Facundo Chinguel, el problema es el APRA, no de todo el Perú. Así que no Pero le perdóname, cargues pero a todo. Facundo Chinguel no Vamos lo a han una pausa. condenado todavía. Vamos, de acuerdo, pero no me parece apropiado para el cargo. Vamos a una pausa y volvemos. Pepa.